¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto volver a verles. Yo soy César Barrios. Este es el canal Dialécticus, un canal hecho para dialogar y aprender de nuestros invitados, que son todos especialistas y expertos en diversos temas. Y ahora tengo además a un invitado que es un ingeniero. Vamos a hablar sobre las ciudades en México. Nos va a faltar nada más un arquitecto, porque ahora sí que el tema lo han llevado tanto geógrafos urbanos como ingenieros civiles y arquitectos, con el liderazgo de los arquitectos, para molestia y queja de muchos de nosotros, pero los que no somos arquitectos. Pero en fin, eh, me parece que es importante comenzar a hablar de nuestros espacios. Se han puesto de moda temas como la movilidad, se han puesto de moda temas como las ciudades, el reverdecimiento de las ciudades, la gobernanza de los espacios urbanos. Cada vez más hay una población que nos identificamos como ciudadanos, que viene del concepto ciudad, etcétera. Y para hablar de todos estos temas y de los desafíos que tienen nuestras ciudades en México y en América Latina, aunque vamos a referirnos mucho más al caso mexicano, pero el caso mexicano es paradigmático para todo el resto de la región. De aquí han salido muchos paradigmas, normas y tendencias que, por cierto, nos han llegado desde otras regiones como Europa, pero todos miramos a México cuando se trata del tema. Es importante entonces iniciar una reflexión sobre estos temas y llegar a algunos consensos, y si no, disensos también, y va a ser muy bueno entonces tener esta confrontación de ideas. Entonces quiero presentarles yo a Javier Valencia, un querido amigo. Él es mexicano, es ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, una prestigiosa e importante ciudad aquí en México. Él, entre los años 74 y 94, estuvo dedicado a la construcción, cuyas principales obras son, entre otras, el edificio de la Procuraduría General de la República, ni más ni menos, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Programación y Presupuesto, la famosa SPP, la Torre Mexicana de Aviación, todo un símbolo arquitectónico del sur de la ciudad, la Mexicana de Cobre, la planta industrial de Xerox, en fin. Del año 94, 1994, la fecha, ha estado dedicado más bien a los edificios inteligentes y a las Smart Cities. Del año 2003 al 2006 fue director de administración inmobiliaria del World Trade Center. Actualmente se desempeña como director de expansión del grupo ITD, una empresa que está dedicada a la gestión y administración inteligente e integral de edificios y patrimonios inmobiliarios. Y entre otras actividades, él también colabora con el Instituto Mexicano de Edificios Inteligentes y Sustentables, AC, una asociación civil. Es conferencista, es catedrático y miembro del jurado y vicepresidente de estos organismos. Y desde el año 2017 a la fecha, él es socio fundador y vicepresidente ejecutivo de vinculación institucional del IMSIS, el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles. ¿Qué mejor invitado para hablar del tema de ciudades que mi querido amigo Javier Valencia? Por favor, bienvenido. ¿Qué nos puedes darnos un saludo y tus primeras impresiones del tema? Por favor. Muchas gracias, mi estimado César. Gracias y un saludo a todo tu muy importante auditorio. No merecida esta oportunidad, te lo agradezco. Y es un tema que a todos nos fascina, quienes estamos inmersos en ello, de las ciudades inteligentes o no inteligentes, que por ahí empieza el cuestionamiento, porque todo el mundo nos dice, ¿cómo puede ser inteligente una ciudad que es un objeto inanimado? Por ahí empieza la muy interesante discusión, tal como la tuvimos hace 30 años o más con aquellos famosos edificios inteligentes. Es el mismo cuestionamiento, ¿el edificio piensa o no piensa? De la misma manera se reflejan las ciudades inteligentes con la característica de que en una ciudad habitan miles, decenas, cientos, millones de personas. Y ese es su gran hogar. Tenemos un gran reto ante nosotros porque la misión de una ciudad es ver por la calidad de vida, así podríamos definirlo, ver por la calidad de vida presente y futura
de los habitantes de las ciudades. Y al decir habitantes, mi estimado César, me refiero no nada más a nosotros, los seres humanos, que habitamos en estas ciudades de cualquier tamaño. Llámese una ciudad marca como la Ciudad de México, que es de las más pobladas en el planeta, hasta cualquier tipo de conglomerado urbano que pueden ser municipios, alcaldías, ciudades más pequeñas o pueblos, pueblos inclusive pequeños, pero que tienen que encontrar ahí la calidad de vida requerida de sus habitantes. ¿Quiénes somos los habitantes de las ciudades? Nosotros, tú, tu familia, yo, mi familia, etcétera, pero no nada más, no nada más nosotros. También habitan en las ciudades otros ejemplares, otros individuos del reino animal y desde luego el reino vegetal. Ya mencionaste la Ciudad de México, que es donde tú y yo habitamos, una ciudad enorme, y aquí, por ejemplo, hay un hermoso bosque llamado el Bosque de Chapultepec, con varias secciones. En la primera sección de ese hermoso bosque, todavía hermoso bosque, habitan más o menos 60,000 individuos arbóreos registrados. Cada uno de ellos es un ecosistema. Ahí es donde se ve la enorme importancia de este tema. El concepto de ciudades inteligentes no tiene mucho tiempo de estarse manejando, digamos, oficialmente como tal. Pensaría yo que tal vez unos 6 u 8 años que ya se popularizó, se extendió el tema, el concepto, el nombre, para atacar una necesidad urgente de prever lo que va a suceder dentro de poco tiempo. Dentro de poco tiempo. ¿Por qué? Porque las tendencias, las predicciones son que para el año 2050, que está muy cercano, y para el 2050 el pronóstico es que del orden del 85-90% de los seres humanos sobre el planeta van a habitar en ciudades. Si actualmente somos más de 8,000 millones de habitantes, ¿cuántos habitantes va a tener el planeta Tierra para el 2050? Y si el 90% de ellos viven en ciudades, de inmediato surgen muchos desafíos, muchas dudas, muchas inquietudes. Para empezar, ¿quién va a cultivar el campo y quién va a criar el ganado? ¿Quién va a generar el producto alimenticio que esos que te gusta que vayan a ser 10,000 millones, 11,000 millones para el 2050 y que van a requerir toda esa enorme cantidad de población de las ciudades? ¿Por qué nos encontramos en esta situación? Si tú me permites unos minutos, yo quisiera dar a nuestro auditorio una breve introducción histórica de lo que ha sido por qué nos encontramos en esta situación y por qué nuestras ciudades son gestionadas de la forma en que las gestionamos hasta el día de hoy. Porque los mexicanos mejor que yo saben muy bien que incluso Tenochtitlán, la gran Tenochtitlán de los mexicas, tenía también su espacio organizado y su planeación territorial, en donde en torno a la ribera del Gran Lago, los diferentes pueblos que allí existían estaban especializados en diversos temas. Había pueblos específicos, no me acuerdo si era Tacubaya, dedicado al comercio, en Coyoacán estaban dedicados no, por decir algo, a la orfebrería, al pueblo de la ribera de enfrente, a las piedras, a los tejidos, otro pueblo, y entonces toda la cuenca del lago habían numerosos poblados que estaban especializados en diferentes áreas económicas. Y con la colonización española, nuestras ciudades tienen todas un mismo esquema simétrico, ¿no? Que viene desde las ordenanzas me parece, de Fernando II en el siglo XVI de España, en donde se establecían normativas de cómo debían constituirse las ciudades. Y estas ciudades tenían una plaza principal. Todos los que han estado en Madrid vamos a la Plaza Mayor, todas las ciudades latinoamericanas tienen sus plazas. Bueno, es un patrón mundial, pero en torno a esta plaza estaban hitos arquitectónicos importantes, la catedral, el Palacio de Gobierno, etcétera. Y en torno a él se iban ubicando grandes edificios que eran de las familias principales, y de esa forma se fueron estructurando nuestras ciudades, y estos pasaron a ser los centros históricos. Con los procesos de independencia en América Latina, comenzamos a ver cómo
cómo estructuramos el espacio, ¿no? Se comenzó a discutir en los países de América Latina cómo se fortalecía esta dinámica de las nuevas sociedades y comenzamos a ver desde luego a Europa y más concretamente a Francia. Francia ha sido el gran referente urbanístico del mundo. No olvidemos que Berlín, por ejemplo, fue rediseñada mirando hacia Francia. Los alemanes querían tener ahí en Berlín la segunda Francia de Europa. Entonces, hay un tiempo relevante en el desarrollo urbanístico mundial, con Francia, por supuesto, dictando pautas, que más o menos va de la segunda mitad del siglo XIX hasta más o menos la primera mitad del siglo XX, en donde se comienzan a establecer estos principios rectores, la intervención de... Estaba viendo otro modelo, el de la ciudad bella, ¿no? Aquí en México tenemos el caso del expresidente de principios de siglo, que hizo el gran paseo de la Reforma. Francia dictaba esos cánones, ¿no? De cómo estructurar las ciudades, embellecerlas, tener hitos arquitectónicos importantes, grandes espacios públicos, grandes avenidas que conformen la vida, estructuren la vida social pública, ¿no? Entonces llega el siglo XX, está otro gran arquitecto francés, Le Corbusier, que también establece los planos reguladores de las ciudades, cómo se empiezan a establecer estos principios de ordenanza, de principios de salubridad que debían cumplir las ciudades para tener habitabilidad de los espacios, etcétera. En México tenemos a un gran arquitecto, Contreras, que también a principios del siglo XX comenzó a dictar estas normas, a hacer cátedra y a crear toda una escuela urbanística en torno a una experiencia que además él había tenido, que venía de Europa, pero él había vivido particularmente en Nueva York y tenía toda la escuela más funcional y espacial de la construcción de espacios, como la experiencia de Nueva York. Y él viene y establece algunas normativas, realiza, entiendo, el primer plan regulador del Distrito Federal de la Ciudad de México, allá por los años 30, tras lo cual se establecen las primeras leyes y reglamentación del esquema del diseño urbano, ¿no? en México. Tiene entonces diferentes momentos de desarrollo teórico, metodológico, de unas formaciones de escuelas urbanísticas en las principales universidades, que creo yo tiene sus dos o tres momentos claves. Uno es cuando comienza el proceso de industrialización mexicano, y ahí como cerca de un poco antes de mediados del siglo XX, y entonces hay un énfasis en México, y el énfasis es económico-social. El progreso económico de México, esta estrategia de la sustitución de importaciones que se dio en toda América Latina, pero esto genera un impacto no pensado. Así fue como se desarrolló este monstruo megalópoli que es la Ciudad de México. Una gran concentración de infraestructura en pos del crecimiento industrial, y lo cual atrae a una gran cantidad de población, y la ciudad crece desmesuradamente, descuidando temas fundamentales que se habían establecido como principios, como marcos teóricos y conceptuales del primer urbanismo mexicano. Entonces, este desarrollo inorgánico de las ciudades en México, a partir de esta mitad del siglo XX, en pos de un crecimiento industrial, lleva a que al año 76 se establezca la primera ley general de asentamientos humanos, ¿no? Recordarás, por supuesto, mejor que yo, y entonces se comienza a retomar el tema del desarrollo urbano planificado, ordenado, etcétera, ¿no? Lo cual dura un par de décadas o poco menos, porque en los años 80 viene nuevamente una interrupción de este concepto, digamos que integral del urbanismo mexicano, que pretendía establecer no solamente, creo yo, principios de funcionalidad, sino que si uno ve al resto de América Latina, México ha tenido también una conciencia histórica por conservación de su patrimonio arquitectónico e histórico. Entonces, aquí hay una buena cantidad de ejemplos que permiten ver que no solamente estaban presentes nociones de funcionalidad y espacial y física del diseño de las ciudades, sino que también de cultural y de preservación del patrimonio arquitectónico e histórico, ¿no? Pero bueno, en los años 80 viene nuevamente un énfasis en la política nacional
por temas económicos y sociales. En los años 70, ¿no? Con esta nueva ley de asentamientos humanos se establece, luego al poco rato la Secretaría, ¿no? Se lleva a rango ministerial o secretarial la función del desarrollo urbano, la Secretaría no me acuerdo bien el nombre, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Se le quita el desarrollo urbano a la integración con la infraestructura y se la lleva al desarrollo social. La Secretaría de Desarrollo Social, el Ministerio de Desarrollo Social, para los que nos ven en Sudamérica, somos más afines a decir ministerios. El Ministerio Social aquí en México tuvo por casi 30 años como una subsecretaría al desarrollo urbano. Y luego el desarrollo urbano, hasta el día de hoy, ahora está asociada a una Secretaría de Desarrollo Territorial y Agrario. Entonces el tema de la tierra aquí se rescata, pero nuevamente como un complemento de que hay que haber tiene que realizarse una gestión del territorio, pero básicamente no es otra cosa que competencia por el suelo. Y el suelo disponible es suelo comunal. Todo el desarrollo urbano se ha hecho a costas de eso, pero también no solamente a costa de esa propiedad, sino que también a costa del sacrificio, el que tú mencionabas antes de que te interrumpiera. El uso del suelo agrícola y forestal, ganadero, el uso de actividades que nos alimentan por la expansión urbana. Se ha privilegiado un modelo de desarrollo urbano expansivo, etcétera. Entonces, se ha perdido o nunca existió un enfoque multidimensional. Es difícil pedirle al pasado cosas que ahora valoramos más que antes, y en eso, por supuesto, que no podemos pecar de esa injusticia. Pero vivimos en ciudades cuya gestión, cuyo desarrollo presenta enormes desafíos. Y, estimado Javier, estamos en una situación que, bueno, por supuesto, siempre es preocupante, pero es tiempo como para empezar a corregir algunas cosas, ¿no? ¿Qué me puedes decir? Por favor, ahora que te cedo la palabra, este programa es todo tuyo. Te lo agradezco mucho y tocaste varios temas muy importantes. En primer lugar, la gran Tenochtitlan, aquella maravillosa ciudad que vinieron a encontrar los españoles, perfectamente bien organizada. Consta en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo la gratísima impresión que recibieron esos primeros españoles que llegaron a conocerla como una ciudad, en primer lugar, extremadamente limpia, limpísima. En segundo lugar, perfectamente bien ordenada por cuadrantes, por secciones, la parte de comercio, la parte de salud, etcétera. Todo estaba perfectamente bien ordenado. Más, quizás, al decir del propio Bernal Díaz del Castillo, que muchas ciudades europeas, con diferente tipo de desarrollo y de avance, pero una ciudad en toda la extensión de la palabra. Citaste también un presidente de principios del siglo pasado en México, que fue pues Porfirio Díaz, un héroe de la revolución que llegó a la presidencia y al cual la historia le ha marcado más sus errores que sus aciertos. Y uno de dichos aciertos fue rescatar la Ciudad de México de principios del siglo XX, una ciudad ya poblada, densamente poblada para los conceptos relativos en aquel tiempo, hace 120 años más, pero que no tenía drenaje ni pluvial ni sanitario. Y el señor Porfirio Díaz se lo construyó. Hizo muchas labores en pro de la seguridad, de la salud, de la estabilidad de la ciudad, de sus gobernados. Hay que tomar en cuenta que ese concepto de que las ciudades no han sido planeadas, bueno, ya estamos hablando de la Ciudad de México, que tú conoces muy bien, que es donde yo nací y habito en estos momentos, y creo que es totalmente indebido e inclusive injusto decir que no fue planeada. ¿Cómo se iba a planear una ciudad hace varios siglos si no se tenían ni la más remota idea de hasta dónde iba a llegar su desarrollo, su crecimiento, la cantidad de personas que lo habitaban? Imposible. Nadie pudo haber tenido esa previsión porque nadie se lo pudo haber imaginado. Para empezar, nuestros abuelos, los aztecas, que es la tribu que habitaba esa ciudad de Tenochtitlan, tenían que haberse construido ahí su ciudad
por la leyenda de que donde encontraran un águila devorada devorando una serpiente y parada en un nopal. Pues es aquí, muchachos, vamos a construir aquí la gran Tenochtitlan. En un lugar, en aquel entonces, vaya, adecuado, porque era un pueblo guerrero, entonces los canales, el agua que circundaba, porque la construyeron al centro de un lago, le proporcionaba a esa ciudad una suerte de seguridad ante posibles atacantes. Chile, México y todos los países que dan hacia el Océano Pacífico compartimos el cinturón de fuego del Pacífico. Sismos, muchos de ellos de consecuencias totalmente fatales. Yo no estoy de acuerdo con el término de que es un desastre natural. No, eso no existe. La naturaleza no es desastrosa. La naturaleza es perfecta. Nosotros nos interponemos en su paso y ahí es donde podemos sufrir consecuencias destructivas de ciertos fenómenos naturales. Ese cinturón de fuego del Pacífico, ya sabemos la sismicidad que tiene, pero no solo eso. México, país, abarca del orden del 1% de la superficie del planeta, pero captamos arriba del 12% de los fenómenos naturales que nos arrojan consecuencias destructivas. Los sismos y los huracanes, primordialmente. Entonces, al estar México, la Ciudad de México, actual capital de la República, construida en un lago, como ya mencionamos, nadie en aquel entonces, nadie podía haber tenido idea a dónde iba a llegar el crecimiento de esta monstrópolis, que es un término que acabo de inventar. Nadie lo pudo haber imaginado, mi estimado César, porque no había manera de preverlo. Entonces, por eso menciono que es un tanto injusto decir la ciudad creció sin planeación. ¿Cómo ibas a planear si no sabías a dónde ibas a llegar? Les faltó una bolita de cristal. Mencionaste también un concepto absolutamente fundamental. Una ciudad, cualquiera que sea de cualquier tamaño, es como un gran condominio. Quienes vivimos o hemos vivido en un condominio habitacional, residencial, pues sabemos cómo está estructurado. Hay áreas privativas que son mi casa o mi departamento, y hay áreas comunes que son pues las áreas de circulación, las escaleras, las cisternas, las azoteas, etcétera. Y en un condominio hay un administrador, hay un ente que administra dichas áreas comunes. Exactamente igual debe de funcionar una ciudad. En una ciudad hay áreas privativas, que son esos edificios residenciales o de oficinas, los centros comerciales, los estadios deportivos, los parques privados, los hospitales privados, etcétera. Y hay áreas comunes, que es todo lo demás. Las áreas de circulación, las calles, las avenidas, los drenajes, las redes de alumbrado, las redes de energía eléctrica, los hospitales públicos, etcétera. Y dichas áreas comunes, las administra un factor llamado gobernanza. El factor gobernanza se rige por el factor política. Y no siempre casan con la mayoría de los intereses de sus gobernados. Entonces, el administrador de las áreas comunes de una ciudad, repito, de cualquier dimensión y en cualquier lugar del planeta, deben de estar a la altura de esos requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos de una ciudad que ya mencionamos? Su objetivo debe ser la calidad de vida presente y futura de sus habitantes, todos ellos. Recuerdo una frase muy bonita y muy impactante que me mencionó el señor Alejandro Aura, un poeta, literato, escritor, ensayista, actor, conductor de radio, conductor de televisión, bueno, un intelectual en toda la extensión de la palabra, el maestro Alejandro Aura, que hace ya muchos años me dijo, mira Javier, la ciudad es toditito. Y acabo de emplear un término muy mexicano. Toditito. Toditito es más que todo. Había que entender que debe de ser la suma de las soluciones a todos los requerimientos de sus habitantes. ¿Cuáles son? Pues todos. Si en este momento yo salgo a la calle y le pregunto a la primera persona que pase, ¿cuáles son los principales problemas de una ciudad como esta? Sin duda me va a responder la seguridad. Y en segundo término, la movilidad, porque es lo que nos impacta en nuestro quehacer cotidiano.
Vaya, en todas las ciudades del mundo, en mayor o menor medida, existe un factor de inseguridad y existe un factor de muchísimas horas empleadas en trasladarse a sus centros de trabajo y de regreso. Pero no es nada más eso, es realmente solucionar todos los requerimientos de los habitantes de las ciudades. ¿A qué voy con esto? Que la planeación de una ciudad inteligente, que como ya mencionamos, es un concepto que tiene en realidad muy poco tiempo de estar manejándose como tal, debe de abarcar todo ello. Y ahí es donde viene, podríamos llamarlo, ¿cómo te gusta que le llamemos? El pliego de requisitos de una ciudad que impacta en el quehacer del factor gobernanza. Yo me atrevo a decir, vaya, lo establezco sin lugar a dudas, que hay más conciencia y más acciones por parte de los miembros de la iniciativa privada, llámense personas, llámense empresas, llámense organizaciones no gubernamentales, hay más conciencia y más actividad que en el propio sector público, que en el sector oficial. Por diversas razones, cada quien podrá imaginarse las que le sean más de su agrado. Entonces, ¿cómo cumplimos esos requisitos? Eso nos llevó a fundar el IMSIS, el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sostenibles y Sustentables, asociación civil que tú ya mencionaste, y una de las principales actividades de un instituto como este es precisamente establecer la normatividad, esos requisitos que debe cumplir una ciudad para llamarse ciudad inteligente, y no por el nombre, sino porque realmente esté cumpliendo con su labor esa calidad de vida. Y esa es una labor de difusión muy importante que tenemos nosotros que observar en el instituto, esa podemos llamarle certificación de una ciudad inteligente que debe estar por grados, debe estar muy diferente en sus alcances. No es lo mismo una ciudad eminentemente industrial como algunas de la zona del Bajío de México que una ciudad en playas, por ejemplo, que sabemos que las playas mexicanas son hermosas y que tiene una vocación eminentemente turística, como la capital de los estados, que por definición tiene vocación política, porque son la sede de los poderes públicos del estado o del país. Cada una tiene factores muy similares, pero también factores que los diferencian en base a su vocación. Ahí viene una de las labores esenciales de este instituto, el dar una guía para que realmente pueda saberse si se está cumpliendo con lo esperado o qué puede estar faltando. Entonces, esto es un poquito el subsanar las faltas de esa planeación que definitivamente no podía haber contemplado todo lo que tenía que prever para llegar a unas ciudades más seguras y más justas. Hay un concepto paralelo a la ciudad inteligente que es la ciudad sensible, que va más allá de la propia ciudad. Una ciudad sensible es aquella que se orienta primordialmente a lo que hemos repetido ya en varias ocasiones, al bienestar y la calidad de vida de la gente. La ciudad sensible es, digamos, un paso más, un paso arriba de esa ciudad meramente inteligente. ¿Por qué? Porque se aboca definitivamente a ese bienestar de cada uno de los habitantes. Ya mencioné que la iniciativa privada está teniendo mayor cantidad de actividades y de cumplimiento de su responsabilidad, muchas veces que el factor gobernanza. Yo diría que tienen mucho más claro los integrantes de la iniciativa privada, tienen mucho más clara su responsabilidad, principalmente los constructores, los grandes desarrolladores. Y ya hay ejemplos en México fehacientes de ciudades de desarrollos inmobiliarios que están contemplando todo esto desde su principio. Hay uno muy importante en la zona poniente de la Ciudad de México, que es un desarrollo privado, es un desarrollo inclusive familiar, que desde su inicio contempló todas las características que debe tener una ciudad inteligente, inclusive desde antes que se manejara como tal el concepto. Y hay otros que se están desarrollando en un pueblo, una ciudad pequeña que se llama San Miguel de Allende, que es una ciudad muy típica, protegida inclusive
por sus características de pueblo mágico. Hay desarrollos ahí que ya se están planeando desde su inicio como pequeñas ciudades inteligentes. Eso es cumplimiento de una responsabilidad y a los miembros de la iniciativa privada nos corresponde el verlo. Ya mencionábamos también, César, que la movilidad, la transportación es otro de los grandes problemas que tenemos en las ciudades. Aquí en la Ciudad de México, y tú lo sabes, hay personas que se pasan a bordo de un transporte público 4 o 6 horas del día. ¿Qué calidad de vida pueden tener? ¿Cómo llegan a sus casas por la noche? Eso realmente hay muchas formas de solucionarlo con la vocación digamos, la intención de hacerlo. Se ha hablado mucho de la movilidad eléctrica. Totalmente de acuerdo. El planeta ya no soporta más emisiones de quemas de combustibles fósiles. Ni hablar. La movilidad eléctrica es la solución, con varias salvedades. Número uno, realmente tiene que estar bien diseñada, bien ejecutada y con una operación y mantenimiento adecuados. Pero hay otra situación. ¿Cómo se genera la electricidad? Quemando fósiles, las plantas termoeléctricas que queman combustóleo, que queman diésel. Volvemos a lo mismo, la electricidad per se es un fluido puro, es un energético 100% químicamente puro, una vez que está ya en los cables que lo llevan a su destino. Pero ¿cómo se generó? Entonces el problema va más allá del carrito o el autobús eléctrico. Aquí en México tenemos buenos ingenieros, buenos diseñadores que tienen soluciones muy interesantes. El transporte eléctrico bien diseñado, repito, es la solución e inclusive ya se están orientando estos ingenieros de la iniciativa privada a que sea un transporte autosustentable, o sea, que cuente con su propia generación de energía eléctrica para garantizar que realmente sean parte de una solución. Cabría la pregunta, o de inmediato alguien va a cuestionar, bueno, pero ¿cuánto cuesta eso? Bien planeado, bien diseñado y bien ejecutado, es mucho más barato que construir un metro o un teleférico. Un metro en una ciudad como la de México y con falta de mantenimiento se llega a convertir, y ya lo vimos, en una posible trampa mortal para sus usuarios. La verdad, todos los días, desgraciadamente, escuchamos ese tipo de noticias en algo que debería ser una gran solución. Lo fue en su momento, hace 50 años, ya no lo es. Y un teleférico que se han puesto de moda, digamos, yo diría que es una solución de transporte más que masiva, es una solución de transporte turística y política, porque tiene gran brillo, porque se nota mucho. Ah, ya construyeron un teleférico, sí, pero qué cantidad de árboles tiraron y qué cantidad de personas va a transportar. No es una solución de transporte masivo. El teleférico en la Ciudad de México transporta 4,000 personas, cuando un sistema moderno, bien diseñado, de movilidad eléctrica puede llegar a transportar 10 veces esa cantidad y con mucho menos problemáticas. Vuelvo a lo mismo, algo bien diseñado, bien ejecutado y bien operado tiene que aportar ese tipo de soluciones. No sé qué impresión te da todo lo que estamos platicando. Has mencionado diferentes temas y uno de los que me inquieta es este nuevo paradigma de las ciudades inteligentes del cual yo celebro y aplaudo como modelo. Se topa finalmente también con nuestros paradigmas y nuestras formas de hacer las cosas, ¿no? Nuestras visiones. Mencionabas o insinuabas que los procesos debieran tener alguna diferenciación, si estamos hablando de ciudades capitales o a lo mejor industriales o costeras. Y esto vino precisamente a colación el año pasado con la catástrofe que hubo en Acapulco. Se comenzaba a hablar de que había que recuperar las zonas de manglares, pero el manglar no es compatible con una playa. O sea, o existe playa y balneario y actividad turística, o existe manglar. Las dos cosas juntas no se contestan. Entonces, uno empieza a escuchar a algunas personas que comienzan a opinar de temas y solamente por un deseo de decir algo, ¿no? O de aportar, pero
como tú dices, aquí hace falta un proceso de aplicación, de conocimiento, de buenos diseños y de una operación también que sea óptima. Si uno va también a la escuela de geografía de la UNAM y seguramente en el Politécnico también y en otras escuelas también, y uno pide, o a los centros de gestión de desastres, y uno pide los mapas de riesgo, los atlas de riesgo y empieza a ver las microfallas que existen en la ciudad. Uno puede decir, oye, es que aquí por ningún motivo se puede autorizar la instalación de un centro de expendio de gasolina, ¿no? Una gasera. No lo puedo autorizar porque aquí hay una microfalla y el día que esto se active, pues aquí vamos a explotar todos. O, por ejemplo, ¿no? Esta delimitación de zonas de riesgo, existe la información para gestionar la ciudad. Los inventarios de inmuebles obsoletos, y no solo por una obsolescencia natural o de durabilidad del material, sino que por las numerosas fallas estructurales que derivan de los sismos que vivimos cada 10 o 5 años. Entonces, eh, tenemos una, una praxis que viene derivada del hecho de que mientras más cerca mejor, a la playa, ahí está mi desarrollo inmobiliario y más atrás yo no quiero. Eh, Este es el mejor lugar para poner el hospital porque aquí cubre un radio de atención pública, pero te estás localizando justo en una microfalla que altera o no tienes la accesibilidad, la factibilidad de conectividad urbana, no hay espacios para transporte público, en fin, son áreas congestionadas. Eh, es complicado cuando uno comienza a hacer, pero para eso ya tenemos bastante tecnología como para facilitarnos la vida, desde la inteligencia artificial hasta experiencias de gobernanza como tú dices, la ciudadanía se ha vuelto más consciente de todos estos procesos. Entonces, Estando de acuerdo contigo, mi estimado César, acabas de mencionar un lugar mítico, paradigmático, yo creo que para todo el planeta, que es Acapulco. Acapulco, que es mi origen. Yo sé que tengo cara de capitalino, pero la familia es de allá. Hace 10 años, casi 11, estamos hablando de las inundaciones causadas por 2 tormentas tropicales que ni siquiera alcanzaron la categoría de huracanes. La tormenta tropical Ingrid, por un lado, y la tormenta tropical Manuel. Yo radicaba en Acapulco en aquel tiempo, en la zona de Diamantes, muy cerca de ese muy famoso hotel que es el Princess. Toda esa zona son humedales, y un humedal, sabemos muy bien, es un tanque de amortiguamiento de la naturaleza. Entonces, cuando llegó el agua cayendo de esas 2 tormentas tropicales, pues la naturaleza dijo, muchachos, con la pena y sin la pena, esto es mío. Esos terrenos que ustedes ya llenaron de casas, edificios y hoteles, son míos. Ahí va el agua, porque desde hace siglos, antes que ustedes llegaron, eso estaba destinado para captar agua. Y llegó. Y llegó. Entonces, primer error humano, haber autorizado un plan urbano de desarrollo por factores, vamos a dejarlo en el término económico, para no mencionar lo que todos estamos pensando en este momento. Alguien en el gobierno autorizó ese plan de desarrollo y decenas de miles de casas fueron construidas. Número 1. Número 2, no hubo un aviso. Repito, yo radicaba en Acapulco en aquel tiempo, hace ya casi 11 años. El próximo mes, septiembre, se cumplen 11 años y no hubo absolutamente ningún aviso a nivel local. La Unidad de Protección Civil de Acapulco no manejaba redes sociales. No tenían Twitter, ni Instagram, ni Facebook, nada de eso. El aviso vino a nivel federal de la Comisión Nacional del Agua, vino de Miami, del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, que es lo mejor que hay en el mundo. Avisaron al gobierno de México y avisaron a la Comisión Nacional de Agua, que era la responsable. Esa comisión detonó la alerta, se recibió a nivel estatal, se recibió a nivel municipal, a nivel de las autoridades, pero la población nunca nos enteramos hasta que empezamos a ver que el agua crecía al interior de nuestras casas y a salir huyendo. Las consecuencias fueron desastrosas.
porque se conjugó con un tercer error humano. En la playa Revolcadero, muy cerca de Puerto Marqués, hay una barra que es una especie de dique movible para controlar esas avenidas de agua, y hay un organismo que no voy a permitir mencionar su nombre, que es el Consejo Tutelar de Cuerpos Lagunares, que es el responsable de la operación de esas barras, dio la orden de no abrir la barra. Por lo tanto, el agua que pudo haberse ido en 2 o 3 horas, estuvo ahí 2 o 3 días. Bien, en el mes de octubre próximo se va a cumplir un año del fatídico huracán Otis, que impactó directamente al puerto de Acapulco. Iba direccionado. Exactamente, voy a pegar ahí. Dicen que fue categoría 5, bueno, porque hasta ahí llega la escala que se maneja, pero fue mucho más poderoso que un huracán casi categoría 5. Póngale el nombre que quieran. El Centro Nacional de Huracanes de Miami nuevamente alertó con 22 horas de anticipación, y en el gobierno no hubo reacción alguna. Tal vez poco se hubiera podido hacer, nunca lo sabremos, pero nuevamente no hubo una alerta. ¿Qué es lo que sucede? Que en cualquier ciudad el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar a sus ciudadanos, y uno de los factores principales es contar con los elementos, las herramientas para prever, avisar y aminorar las consecuencias de estos fenómenos naturales. Todo esto, todas estas consecuencias destructivas de los fenómenos naturales que nos caen mucho aquí en México, en Chile y en muchos lados del mundo, no pueden evitarse, pero sí pueden preverse, pueden notificarse, y deben de tener las herramientas, las ciudades, factor gobernanza, para estar preparados a proteger, a rescatar a la población y que los daños sean lo menor posibles. Pero si las ciudades no cuentan con las herramientas que tú ya mencionaste, inteligencia artificial, la tecnología, por tanto, debe tener como objetivo fundamental entonces el cuidarnos, el protegernos, el salvaguardarnos. ¿Quién la administra? El factor gobernanza. Esta gobernanza con involucramiento de la ciudadanía, con actores claves, académicos que manejan información fresca sobre diversos temas de gestión y de gestión de riesgos, de gestión de ciudades, de inteligencia, de tecnologías. ¿Sería un espacio, un momento como para su involucramiento en instancias más adecuadas? No sé, todos estos sistemas de alertas, todos estos sistemas de gestión de ciudades, no debieran pasar por la constitución de instancias que implique esta apertura hacia la sociedad civil. Pues mira, que no hemos encontrado una respuesta, digamos, a nivel por parte de autoridades. Hay que decirlo. El IMSS tuvo un periodo de mucha actividad muy positiva. Vino la pandemia, nos encerró a todos, se apagaron muchas cosas, cambiaron muchas otras, se habla de una nueva realidad. Pues yo creo que es la misma realidad manejada de otra forma. Pero no hemos encontrado realmente una respuesta al nivel que se requiere, como tú lo mencionabas. Y yo mencionaría que el factor gobernanza no es nada más una responsabilidad, es una obligación. Si ya dijimos que para el 2050, si para entonces la humanidad puede llegar a ser 10,000 millones de habitantes y el 90%, 9,000 millones van a vivir en ciudades, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder lo que ya está pasando en estos momentos. Un factor muy importante que ya afortunadamente se está dando es que la academia, los académicos, los profesores, ya tomaron conciencia de esto de una manera muy, muy específica y con muy buenos resultados. En las preparatorias, en las universidades, se tiene necesariamente, obligatoriamente, repito, que permear este concepto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque esos muchachos, esos jóvenes actualmente estudiando su preparatoria o su carrera universitaria, van a ser los dueños de las ciudades del futuro. Ellos van a gozar o sufrir las consecuencias de lo que no se vaya a estar haciendo en estos momentos. En el IMSS hemos trabajado con varias universidades en ese sentido. Tenemos pensado, repito, la pandemia nos apagó muchas cosas, pero el establecer ya en forma oficial
un diplomado en ciudades inteligentes para permearlo hacia las universidades. Yo creo que las nuevas generaciones deberán tomar esa conciencia, por un lado. A mí me parece que hay que realizar un trabajo de gestión hacia los parlamentarios, a par, generar un gran consenso ciudadano sobre la necesidad de que no nos afecten estas cosas, de que no nos sigan sucediendo esta situación. Es muy importante. Me parece relevante entonces que estos procesos de gobernanza los vayamos construyendo como están haciendo ustedes desde abajo, desde la ciudadanía, y desde ahí generar estas bases de consenso con las nuevas generaciones. Desde luego que sí. Eh, para tener este respaldo finalmente social, ciudadano, y luego ir a sugerirles a las autoridades en turno, a los legisladores: miren, propongan esto, se los estamos dejando aquí gratuitamente para que pasen ustedes a la historia. Este, Creo que debiéramos estar pensando en todos estos frentes como para que el proceso a nuestros hijos o nietos no les alcance este destino casi, casi de Mad Max. Pero bueno, mi querido Javier, unas palabras de cierre, porque qué es lo que a mí ya se nos va a acabar, ya el reloj me está anunciando alertas de tiempo que nos alcanza. Nuevamente agradeciéndote para unas palabras de cierre y comentar que a mí me han preguntado: oye, Javier, tú le dedicas mucho tiempo a esto, estás ganando dinero no, en el IMSS todos los cargos son honorarios. Entonces, ¿por qué le dedicas tanto tiempo, conocimiento, etcétera? Déjenme decirles que yo tengo un motor que me impulsa a trabajar de esta manera en las ciudades del futuro. Ese motor tiene 12 años de edad, se llama Rafael y es mi nieto. Muchas gracias, mi querido César. Pues muchísimas gracias también a ti, estimado Javier, y espectadores, agradecidos de su tiempo y de su paciencia. Ahí estamos en espera de sus comentarios y preguntas si las tienen. Muchísimas gracias, nos veremos en el siguiente capítulo.